David Jacob se encontraba en la entrada del gran salón del Simposio Galáctico de Matemáticas agarrando un bloque de datos en sus manos. La vasta sala que se extendía ante él estaba llena de eruditos de todos los rincones del universo conocido. Los imponentes elianos, con su piel translúcida brillando débilmente bajo la iluminación artificial, conversaban con Cenans de voz profunda cuyas escamas brillaban en una variedad de colores mientras gesticulaban con manos con garras. Entre ellos estaban los artianos, una especie conocida por su intelecto matemático incomparable. Sus 4 ojos escaneaban ecuaciones complejas mostradas en pantallas holográficas. El aire vibraba con discusiones en docenas de idiomas, cada uno traduciendo la perfección a través de los implantes neuronales de los asistentes. David se ajustó el cuello y respiró hondo. Había sido invitado al simposio después de presentar su último trabajo al Consejo Galáctico de Matemáticas, un documento que describía una nueva ecuación que, de ser correcta, podría desafiar algunos de los principios más fundamentales de la física interdimensional. Su presentación había pasado en gran medida desapercibida al principio, pero cuando uno de los miembros jóvenes del Consejo la envió para su revisión, el examinador principal, el profesor Sarbo de la Academia Sartan, había solicitado una presentación formal, aunque David no sospechaba que por interés genuino se dirigiera al escenario principal, donde una fila de matemáticos de alto rango estaban sentados en asientos elevados, con expresiones ilegibles. Saro, una figura alta e imponente con piel verde iridiscente, estaba en el centro, sus dedos alargados golpeando una pantalla holográfica flotante. Sus 4 ojos parpadearon hacia David mientras se acercaba. «Ah, el humano», dijo, su voz con un dejo de diversión. «Apreciamos su entusiasmo. Aunque debo admitir que nuestras expectativas son moderadas». El público rió suavemente. David se tragó su irritación. Conocía la reputación que tenían los humanos entre la élite académica galáctica. A pesar de su rápido progreso tecnológico y adaptabilidad, todavía se los consideraba una especie relativamente joven en la comunidad interestelar. Sus métodos poco convencionales, a menudo descritos como improvisación imprudente, chocaban con la precisión meticulosa valorada por las civilizaciones más antiguas. David lo había visto antes. Los modelos matemáticos que se habían enseñado durante siglos se consideraban inmutables, su corrección incuestionable. Cualquier desafío a ellos se recibía con escepticismo en el mejor de los casos y ridículo absoluto en el peor de los casos. Aún estaba decidido, tomó su lugar en el centro del escenario cuando una proyección holográfica masiva de su ecuación apareció detrás de los símbolos y variables se extendían en una red compleja de funciones interconectadas. Algunas de ellas derivadas de teorías bien establecidas, otras completamente originales. Había pasado años refinando esta ecuación, asegurándose de que cada componente se alineara perfectamente con las anomalías observadas en el espacio interdimensional. Si tenía razón su trabajo, no solo llenaría los vacíos en los modelos matemáticos actuales, sino que redefiniría por completo cómo se entendía el universo. Se aclaró la garganta. Distinguidos académicos, gracias por permitirme presentar mis hallazgos. La ecuación detrás de mí es el resultado de una extensa investigación sobre las discrepancias observadas en las distorsiones espaciales cerca de los puntos de singularidad. Los modelos actuales no explican completamente estas fluctuaciones, a menudo recurriendo a aproximaciones que, si bien son funcionales, no proporcionan una explicación fundamental. Mi trabajo sugiere que estas distorsiones no son meras irregularidades, sino más bien el resultado de un principio subyacente que aún no comprendemos. Por completo. Sara levantó una ceja. ¿Y usted afirma que su ecuación proporciona este principio faltante? David asintió. Si mis cálculos indican que las distorsiones del espacio-tiempo operan bajo un conjunto de restricciones que solo pueden describirse completamente a través de una expansión de la matriz dimensional actual, las variables adicionales que he introducido muestran que lo que percibimos como inestabilidad es en realidad un patrón estructurado, uno que, si se mapea adecuadamente, podría conducir a avances en viajes interdimensionales controlados. Un murmullo se extendió por la audiencia. Algunos de los eruditos se inclinaron hacia adelante mientras otros intercambiaban miradas escépticas. Uno de los profesores mayores, un vexiano de cabeza bulbosa, emitió un zumbido bajo. Fascinante si es cierto. Sara agitó una mano, haciendo parecer una pantalla holográfica separada. Probemos esta afirmación. Entonces, si su ecuación es correcta, debería alinearse con los datos empíricos existentes. Ingresó los valores en una matriz computacional sofisticada. Los números holográficos se reorganizaron a medida que el sistema procesaba el trabajo de David. Los cálculos tomaron solo unos segundos cuando aparecieron los resultados. Una línea roja brillante cortó la proyección en correcto. Sara anunció con voz firme: su ecuación difiere de los modelos verificados en coyunturas críticas. El error es innegable.
La risa onduló por el pasillo. David sintió que su estómago se revolvía. Cuando su trabajo, años de esfuerzo y noches de insomnio, fue descartado con una sola proclamación. Sara cruzó los brazos, un intento prometedor tal vez, pero en última instancia defectuoso. Esta ecuación no es válida y, por lo tanto, la puntuación es 0. Hizo un gesto de desdén y la proyección holográfica se desvaneció. La respiración de David llegó en ráfagas superficiales. Quería discutir, exigir una revisión más cercana, pero sabía cómo estos simposios trabajó una vez un erudito de equipo estimado como Saro declaró algo incorrecto. La decisión rara vez fue cuestionada. Su trabajo no solo fue rechazado, sino humillado. Se obligó a mantenerse erguido con el debido respeto. Profesor, creo que puede haber otra forma de interpretar estos resultados. Saro suspiró. Humanos en su terquedad. Murmuró. Muy bien. Si realmente crees en tu trabajo, revisa tus cálculos, pero te aseguro que la conclusión no cambiará. David asintió con rigidez. Luego se giró y salió del escenario sintiendo el peso de 100 ojos condescendientes en su espalda. Se había preparado para las críticas, para el debate, incluso para el escepticismo, pero no esperaba un rechazo rotundo al salir de la sala. Miró su bloc de datos, desplazándose por sus notas. Su ecuación había sido cuidadosamente elaborada, cada variable contabilizada, pero si el sistema de Saro había marcado un error, entonces había cometido un error o el sistema en sí. Estaba trabajando bajo suposiciones incompletas. Su pulso se aceleró. ¿Qué pasaría si la razón por la que su ecuación no se alineaba con los modelos actuales no era porque estuviera mal, sino porque a los modelos mismos les faltaba algo? Si ese era el caso, entonces no solo había cometido un error, había descubierto algo mucho más grande de lo que nadie imaginaba. David caminaba por los pasillos tenuemente iluminados del simposio. Complex. Su mente corría. Sus manos agarraban el panel de datos con fuerza. Sus nudillos se ponían blancos mientras se desplazaba por los cálculos en la pantalla. Había ejecutado estas ecuaciones miles de veces antes de enviarlas. No había habido ningún error, al menos ninguno que él pudiera ver. Pero el sistema computacional del Consejo Galáctico había marcado una divergencia. Saro había descartado su trabajo con absoluta certeza como si no hubiera sido más que los garabatos de un estudiante ingenuo. La risa de la audiencia todavía resonaba en su cabeza, pero debajo del aguijón de la humillación, algo más ardía. Determinación. No podía simplemente aceptar la derrota si había un error. Necesitaba encontrarlo él mismo, pero algo en el fondo le decía que el problema no era con sus cálculos, era con el marco contra el cual se había medido. Si eso fuera cierto, significaba que la fundación misma de las matemáticas galácticas tenía un defecto inherente. La idea envió un escalofrío por su columna vertebral. Nadie tomaría su trabajo en serio. Tenía que demostrarlo. Llegó a su habitación asignada, una habitación modesta en el ala de académicos visitantes. Las paredes estaban cubiertas de pantallas transparentes que mostraban textos holográficos giratorios sobre varias disciplinas matemáticas, pero David las ignoró. Dejó caer su bloc de datos sobre el elegante escritorio metálico. Exhalando bruscamente su reflejo, lo miró desde la superficie pulida un hombre cansado y frustrado con círculos oscuros bajo los ojos. Sus manos normalmente firmes, temblando de adrenalina, se sentó y activó el sistema de proyección del escritorio. La ecuación apareció ante él en símbolos brillantes que se extendían en su intrincada complejidad entrelazada. Se inclinó sobre sus ojos escaneando cada variable, cada coeficiente, cada operación. La divergencia tenía que estar en algún lugar si el sistema de Soro la había rechazado. Tenía que haber un punto específico donde se separara de los modelos aceptados. Pasaron las horas mientras diseccionaba la ecuación, aislando secciones y comparándolas con fórmulas conocidas. El problema no estaba en los cálculos brutos. Todo seguía una estructura lógica. El problema residía en cómo la ecuación interactuaba con los marcos existentes. Sacó los modelos estándar galácticos superponiéndolos con su propio trabajo. Al principio, las diferencias eran sutiles, casi imperceptibles, pero a medida que trazaba los patrones, una realidad lo golpeó. Los modelos estándar operaban bajo el supuesto de que las interacciones de dimensiones superiores seguían una extrapolación lineal. Sin embargo, la ecuación de David sugería que estas interacciones seguían un patrón recursivo, uno que nunca se había tenido en cuenta. Si su modelo era correcto, significaba que el tejido mismo de las matemáticas interdimensionales se había construido sobre una comprensión incompleta. Las discrepancias con las que los científicos habían luchado durante siglos no eran anomalías, eran síntomas de un principio más profundo no reconocido. El corazón le latía con fuerza mientras probaba la teoría.
Ingresó anomalías conocidas, distorsiones gravitacionales inexplicables, irregularidades en el entrelazamiento cuántico, desviaciones en viajes más rápidos que la luz. Con cada prueba, su ecuación predijo las anomalías con una precisión asombrosa. La comprensión fue como un rayo de electricidad que surgió a través de su mente. Esto no era solo un ajuste teórico, era un cambio fundamental en cómo las matemáticas describían la realidad. Se puso de pie bruscamente. Su silla raspó contra el suelo. Tenía que mostrarle a alguien que nadie le creería si simplemente les dijera que necesitaba evidencia. Algo innegable. Si pudiera encontrar una manera de probar la ecuación en un entorno controlado para generar resultados que ningún modelo existente pudiera predecir, entonces el consejo no tendría más remedio que tomarlo en serio. Un golpe repentino en la puerta lo sobresaltó. Se giró vacilante antes de dar un paso adelante y presionar el panel de control. La puerta se abrió con un suave siseo revelando una figura anciana de pie en el pasillo. El profesor Kelvin de la Academia Belian, uno de los pocos académicos que no lo habían despedido directamente durante el simposio. Su cabeza bulbosa se inclinó ligeramente mientras observaba a David. Sus ojos profundos brillaban con inteligencia silenciosa. Pareces preocupado, quien dijo su voz un suave zumbido resonante. David dudó, inseguro de cuánto revelar si hablaba demasiado pronto que él podría despedirlo como a los demás, pero algo en la mirada del profesor lo hizo reconsiderar. No había condescendencia ni arrogancia, solo curiosidad. Creo que encontré algo, admitió. David Callen entró mirando la proyección que flotaba sobre el escritorio. Muéstrame. David explicó rápidamente sus hallazgos, destacando la naturaleza recursiva de las anomalías y cómo su ecuación las explicaba. Mientras hablaba, observó aquel la expresión de Ren buscando cuidadosamente cualquier signo de escepticismo, pero el profesor permaneció en silencio, su mirada fija en los números. Los minutos se alargaron antes de que Kelvin finalmente hablara. Esto no tiene precedentes. Extendió la mano, manipulando la pantalla holográfica con sus largos dedos, haciendo sus propios cálculos mentales. Si esto es correcto, significaría que cada gran avance en matemáticas interdimensionales en los últimos 5 siglos se basa en un marco incompleto. David asintió. Eso es lo que he estado tratando de decir. El sistema Saro rechazó mi ecuación porque no se ajusta a los modelos actuales, pero ¿y si esos modelos están equivocados? La mirada de Ken se agudizó. Si tienes razón, esto no sería solo una revelación matemática. Tendría implicaciones para la comunicación de los viajes interestelares, incluso para la forma en que entendemos el tiempo mismo. Hizo una pausa, entrecerrando los ojos ligeramente. Pero debes tener cuidado al desafiar el conocimiento establecido, especialmente el conocimiento defendido por la Academia Sartan. Es peligroso. David exhaló bruscamente. No me importa la política, solo quiero que se reconozca la verdad. De Kelvin sonrió débilmente. Y es por eso que puedes tener éxito donde otros han fracasado, pero no puedes hacerlo, solo necesitas una prueba irrefutable. Se giró hacia la puerta. Encuéntrame en el observatorio al amanecer. Hay algo que debo mostrarte. David frunció el ceño. ¿Qué es? Kelvin simplemente le dio una mirada cómplice. Digamos que no eres el primero en sospechar que el fundamento de nuestras matemáticas está incompleto. Antes de que David pudiera presionar más, Kelvin salió por la puerta deslizándose detrás de David. Permaneció de pie, su mente dando vueltas con posibilidades. Si otros habían sospechado esto antes, ¿por qué no había cambiado nada si los habían ignorado? Silenciado, regresó a su ecuación, los símbolos brillantes reflejándose en sus ojos. Lo que sea que Kelvin quisiera mostrarle, estaba claro que estaba al borde de algo mucho más grande de lo que jamás había imaginado. David llegó al observatorio justo antes del amanecer. El cielo artificial, el cielo sobre la estación oscureciéndose en un suave gradiente de violeta e índigo. El complejo simposium orbitaba un gigante gaseoso masivo, sus tormentas arremolinadas visibles a través de la cúpula transparente de la plataforma de observación. Apenas había dormido, su mente corría con posibilidades, pero el agotamiento era una preocupación distante comparado con las preguntas que ardían en su interior. Kelvin no había dado ninguna explicación para su reunión, solo una promesa críptica de que había algo que David necesitaba ver. El observatorio estaba vacío excepto por el profesor, que estaba cerca de la consola principal. Sus dedos alargados se movían a través de la interfaz holográfica. Los flujos de datos parpadeaban a su alrededor, llenos de lecturas gravitacionales, distorsiones y cálculos del subespacio que David no pudo descifrar de inmediato. Cuando David se acercó, Kelvin giró la cabeza ligeramente reconociendo su llegada. No estaba seguro de si vendrías, dijo el profesor, su voz tranquila pero mezclada con algo más profundo. Tal vez anticipación. Tal vez David se detuvo a unos pasos de distancia. No tuve elección, admitió.
Dijiste que no era el primero en sospechar que los modelos eran defectuosos. Eso significa que ya has visto esto antes. Kelvin asintió y dio un comando final en la consola. La proyección cambió, reemplazando los flujos de datos con una representación tridimensional de un sistema estelar. David no reconoció la estrella central. Pulsa con una leve pero distintiva distorsión en su campo gravitacional a su alrededor. Las órbitas planetarias parecían ligeramente deformadas. Sus trayectorias se desviaban de las predicciones convencionales. Este sistema, Kelvin dijo haciendo un gesto hacia la pantalla, no debería existir en su forma actual. Todo modelo aceptado de mecánica gravitacional establece que su estructura es imposible pero persiste, y lo ha hecho durante siglos. Las observaciones han mostrado inconsistencias que nuestros cálculos no pueden resolver su ecuación sin embargo, hizo otro ajuste superponiendo la fórmula de David sobre la proyección. Las distorsiones se alinearon perfectamente. La respiración de David se quedó atrapada en su garganta. Eso es imposible, murmuró acercándose. Estudió los campos gravitacionales cambiantes, los patrones recursivos formándose exactamente como su ecuación había predicho. Extendió la mano, manipulando la proyección para probar los cálculos. El mismo, sin importar cómo ajustó los parámetros, el resultado siguió siendo el mismo. Su trabajo encajó perfectamente en las anomalías, mientras que los modelos tradicionales continuaron fallando. Crane lo observó en silencio por un momento antes de volver a hablar. He estudiado estas inconsistencias durante décadas. He presentado mis hallazgos al consejo, se los presenté a mis compañeros, y cada vez me he encontrado con la misma respuesta: despido, rechazo, silencio. Se giró para mirar a David. No te equivocaste al sospechar que los modelos están incompletos, pero eres el primero en proponer una solución matemática que puede explicar estas desviaciones. Por eso, llamé tú aquí. La mente de David corría. Si Kelvin hubiera sido ignorado a pesar de su estatus, ¿qué posibilidades tenía? Exhaló bruscamente. ¿Por qué encubrir esto? ¿Por qué fingir que los modelos funcionan si la evidencia muestra que no? La mirada de Kelvin se oscureció porque reconocer una falla en el fundamento de nuestras matemáticas significaría admitir que generaciones de académicos han construido su trabajo sobre un marco inestable. Trabajo socavaría su autoridad, su prestigio. El Consejo preferiría descartar nuevos hallazgos antes que desmantelar su propio legado. David apretó la mandíbula. Había sospechado resistencia, pero escucharlo confirmado en términos tan directos era exasperante. Las implicaciones de su trabajo no eran solo teóricas. Si los modelos estaban equivocados, entonces cada avance tecnológico importante dependía de ellos. Viajes más rápidos que la luz, comunicación subespacial, física interdimensional podría estar operando sobre una comprensión errónea. Los riesgos eran asombrosos. ¿Qué hacemos?, preguntó David con voz firme. Kelvin lo estudió por un largo momento antes de volver a la consola. Lo probamos de una manera que no puedan ignorar. Ingresó otro comando y surgió una nueva proyección. Una estación espacial orbitando la misma estrella que acababan de analizar. Era un puesto avanzado de investigación. Sensores dedicados a estudiar fenómenos gravitacionales. Los archivos de la estación contienen datos de observación sin procesar de este sistema, intacto por los filtros teóricos del Consejo. Si podemos acceder a él, tendremos una prueba innegable de que su ecuación se alinea con la realidad, mientras que sus modelos no. David frunció el ceño. ¿Quieres entrar en sus registros de investigación? Kelvin sonrió levemente. No entrar. Simplemente pasar por alto ciertas restricciones burocráticas. David exhaló pasándose una mano por el pelo. Había esperado desafíos, pero hackear una base de datos científica restringida no había estado en su lista de posibles soluciones. ¿Qué pasa si nos atrapan? La expresión de Kelvin se volvió seria. Entonces el Consejo se asegurará de que ninguno de nosotros presente sus hallazgos a la comunidad académica. De nuevo los dedos de David se apretaron a sus costados. El peso de las decisiones se apoderó de él. Siempre había creído que la verdad debe estar por encima de la política, que la ciencia se trata de descubrimiento, no de reputación. Pero si los más altos eruditos de la galaxia se preocupaban más por preservar su autoridad que aceptar la realidad, entonces alguien tenía que obligarlos a ver. Miró al profesor y asintió. Hagámoslo. Los ojos de Kelvin brillaron con aprobación. Entonces, debemos actuar rápido. La bóveda de datos de la estación no es de fácil acceso. Tendremos que abordar un transporte a la instalación de investigación antes de que el Consejo tenga alguna razón para sospechar. Espere lo que estamos planeando. David respiró hondo para calmarse. Había venido al simposio esperando debate, tal vez resistencia. No había esperado esta. Era tramando un desafío directo contra el orden académico de la galaxia, pero ahora de pie en el observatorio, con Kelvin observaba la prueba de su trabajo que se mostraba ante él. Sabía que no había vuelta atrás. La verdad era demasiado importante para ser enterrada. David estaba sentado en el asiento de pasajero del pequeño transporte interestelar mientras se deslizaba por la oscuridad del espacio.
Sus motores zumbaban bajo el piso de metal frente a él. Kelvin ajustó la navegación de la nave. Sus largos dedos se movían metódicamente por el panel de control. La estación de investigación se alzaba en la distancia, orbitando la extraña estrella gravitacionalmente inestable que había confirmado las sospechas de David. La instalación en sí era una elegante estructura de anillos metálicos entrelazados. Su superficie exterior reflejaba el tenue resplandor del sistema. Dijo. David exhaló lentamente, presionando sus manos contra sus rodillas. Había pasado por innumerables escenarios en su cabeza en el camino hacia aquí, pero la incertidumbre aún lo carcomía. Si el Consejo había ocultado datos que demostraban que los modelos matemáticos actuales eran defectuosos, ¿qué más habían ocultado? Cuanto más cavaba, más claro se hacía que esto no era solo un debate académico, era una verdad fundamental sobre el universo que había estado enterrada posiblemente durante siglos. Kelvin lo miró. «Estás tenso». David dejó escapar una risa seca. «No ser cuando estamos a punto de desafiar todo el orden académico de la galaxia», el profesor asintió entendiendo. «No te equivocas en ser cauteloso, pero recuerda esta verdad. No le temes al escrutinio. Quienes la suprimen lo hacen por debilidad. No por fuerza». David apreció el sentimiento, pero las palabras no significarían nada si fallaran, observó mientras la nave se acercaba. A la bahía de atraque de la estación, los códigos de autorización ya habían sido transmitidos. Kelvin había usado sus credenciales como un académico respetado para obtener acceso con el pretexto de revisar escaneos gravitacionales archivados. Era una excusa endeble, pero una que se mantendría lo suficiente como para permitirles entrar. Las abrazaderas de acoplamiento se activaron con un siseo bajo de presurización que llenó la cabina. Un momento después, la escotilla de embarque se abrió, revelando un pasillo estéril bañado en luz blanca artificial. David siguió a Kelvin al interior. Su corazón latía con fuerza. El interior de la estación estaba inquietantemente silencioso. Sus pasillos estaban alineados con mamparos reforzados y escáneres biométricos. No había investigadores ni personal de seguridad a la vista. Solo drones automatizados flotando en el aire. Sus cuerpos esféricos escaneaban el entorno con suaves pulsos de luz. Kelvin lo condujo por una serie de pasillos. Sus movimientos fueron deliberados pero tranquilos. Pasaron por varios controles de seguridad sin problemas. Las credenciales de profesor les permitieron entrar sin resistencia. David mantuvo la mirada hacia adelante, resistiendo el impulso de mirar por encima del hombro. Tenían que actuar con naturalidad. Cualquier signo de vacilación podría levantar sospechas. Finalmente, llegaron a una puerta reforzada marcada como Harald Tabac Bolton autorizado. Acceso solamente. Kelvin sacó un pequeño dispositivo de su bata y lo presionó contra el escáner biométrico. Un pitido suave sonó seguido de una luz indicadora roja. Acceso denegado. Kelvin frunció el ceño y ajustó el dispositivo ingresando una secuencia de anulación manual. Otro pitido aún denegado. El pulso de David se aceleró. Kelvin exhaló por la nariz. Han reforzado la seguridad desde mi última visita. Necesitaremos otro método. La mente de David corrió. ¿Podemos evitarlo manualmente? Kelvin dudó y luego se movió hacia un panel de acceso cercanos. Si deshabilitamos la vigilancia automatizada de la estación temporalmente, puede reiniciar la matriz de seguridad el tiempo suficiente para que entremos sin activar las alarmas. David se movió rápidamente abriendo el panel dentro de una red de circuitos interconectados pulsados con energía. Estudió el diseño. Rastreando el flujo de energía a la red de vigilancia de la estación, no era un experto en piratería, pero entendía los sistemas lo suficientemente bien como para reconocer vulnerabilidades. Sus dedos trabajaron swift, aislando rápidamente un relé de control y ajustando la distribución de energía. Un breve parpadeo pasó por las luces del pasillo, seguido de un suave zumbido cuando las cerraduras de seguridad se desactivaron temporalmente. Kelvin presionó su escáner biométrico contra la puerta. Nuevamente, esta vez el indicador parpadeó en verde. El mamparo reforzado se abrió, revelando una cámara tenuemente iluminada llena de núcleos de datos masivos. David entró, conteniendo la respiración ante la enorme escala de los archivos. Una imponente columna de almacenamiento de información se extendía hacia el techo. Sus superficies parpadeaban con datos de observación sin procesar. Si la verdad estaba en algún lugar, era aquí. Se movió a una terminal central y comenzó a interactuar con el sistema. Líneas de archivos cifrados aparecieron en rápida sucesión, cada uno representando décadas de observaciones gravitacionales. David se inclinó para buscar los registros vinculados a las distorsiones anómalas en el sistema estelar que habían analizado antes. David señaló mientras aparecía una secuencia de conjuntos de datos archivados. Esos son los datos sin procesar. Si los cruzamos con mi ecuación,
Kelvin ejecutó la comparación y los resultados se materializaron ante ellos. Los datos se alineaban perfectamente con las predicciones de David, los patrones gravitacionales recursivos, las desviaciones de los modelos estándar. Todo era innegable. Su ecuación no solo encajaba con las anomalías, las explicaba, pero mientras David se desplazaba por los archivos, su estómago se tensó. Había algo más incrustado en los registros. Eran informes cifrados adicionales, archivos marcados con el consejo. Autorización de nivel a frente de Kelvin se frunció. Estos archivos no deberían estar aquí. David dudó. ¿Qué quieres decir? Kelvin accedió a los registros restringidos, eludiendo los protocolos de seguridad con sorprendente facilidad. A medida que los informes cifrados se descifraban, un nuevo conjunto de proyecciones de datos emergió, pero estas no eran simples lecturas gravitacionales, eran correspondencias clasificadas, comunicaciones internas de los miembros de más alto rango de consejo galáctico. David la sangre se le heló al leer los mensajes que detallaban la supresión deliberada de hallazgos relacionados con inconsistencias gravitacionales, discusiones sobre silenciar a investigadores que cuestionaron los modelos y evidencia de alteraciones hechas a informes científicos públicos. El Consejo no solo había ignorado la verdad, la habían ocultado activamente. La expresión de Kelvin se ensombreció. Esto va más profundo de lo que temía. David apretó los puños. Sabían que lo sabían desde hacía años. Una alarma aguda resonó repentinamente en la habitación. La red de vigilancia había detectado su brecha. El pecho de David se apretó cuando una la acción de seguridad se activó, bloqueando la bóveda de datos. Los sistemas de defensa automatizados de la estación responderían en minutos. Callen se movió rápidamente, transfiriendo los archivos descifrados a un dispositivo de almacenamiento portátil. Debemos irnos ahora. David agarró el dispositivo justo cuando las luces de la habitación cambiaron a un rojo de emergencia. El sonido de unidades de seguridad mecanizadas resonó en la distancia. Pesados pasos metálicos cada vez más fuertes. Callen se volvió hacia él. Su voz urgente. El Consejo hará todo lo que esté a su alcance para asegurar que esta información nunca llegue al público. David tragó saliva con fuerza, la adrenalina subiendo por sus venas. Entonces nos aseguraremos de que no pase nada. Otra palabra, corrieron hacia la salida. La verdad estaba en sus manos, pero también el peligro que conllevaba. Las alarmas sonaron por los pasillos mientras David y Kelvin corrían por los pasadizos tenuemente iluminados de la estación de investigación. El pesado ruido metálico de las unidades de seguridad automatizadas resonó desde atrás, haciéndose más fuerte con cada segundo. El corazón de David latía con fuerza en su pecho mientras agarraba el dispositivo de almacenamiento portátil. El peso de su contenido presionando contra su palma habían cubierto la verdad, evidencia de que el Consejo Galáctico no solo había suprimido hallazgos científicos críticos, sino que falsificado activamente datos para mantener su autoridad. Ahora su único objetivo era la supervivencia. Kelvin navegó por el laberinto de pasillos de la estación con una velocidad notable, sus años de experiencia evidentes en cada movimiento calculado. David lo siguió de cerca, su respiración entrando en ráfagas rápidas. La iluminación de emergencia proyectaba espeluznantes tonos rojos a lo largo de las paredes, destellando impulsos sincronizados que solo aumentaban su sentido de urgencia. Cuando doblaron una esquina, Kelvin se detuvo de repente, levantando una mano para señalar a David que avanzara. Dos droides de seguridad estaban en el cruce, sus elegantes cuerpos metálicos reflejando las luces pulsantes. Sus ópticas escaneó el área con precisión rítmica. Sus armas de pulso incorporadas zumbaban con una energía inquietante. David apretó la mandíbula. Sus dedos se apretaron instintivamente alrededor del dispositivo. No podían permitirse una confrontación, no cuando cada segundo contaba. Kelvin se inclinó más cerca, su voz apenas por encima de un susurro. Hay una ruta de mantenimiento secundaria a través de los conductos de ventilación. Conduce directamente a la bahía de acoplamiento. David asintió. Su mente corría por las opciones limitadas. No podían arriesgarse a provocar un bloqueo en la bahía de acoplamiento en el momento en que se confirmara su acceso no autorizado. Refuerzos de toda la estación descenderían sobre ellos. La ruta de mantenimiento era su mejor oportunidad. Kelvin se movió rápidamente, localizando un panel de acceso oculto a lo largo de la pared del pasillo con deficiencia practicada. Activó la anulación manual, haciendo que el panel se abriera, revelando un estrecho conducto lleno de cables de mantenimiento. Sin dudarlo, se metió dentro y David lo siguió, cerrando el panel detrás de ellos justo cuando los droides giraban sus sensores en su dirección dentro del estrecho conducto. David presionó su espalda contra el metal frío, estabilizando su respiración. El pasaje estaba oscuro, iluminado solo por el tenue resplandor de los nodos de interfaz incrustados en las paredes.
Kelvin se arrastró hacia adelante liderando el camino a través de la red tortuosa de túneles. El camino era sofocantemente estrecho, pero proporcionó una ventaja crucial. Eran invisibles para los sistemas de seguimiento de la estación. Los minutos se extendieron hacia la eternidad mientras maniobraban a través del espacio confinado. Los brazos de David se agarraron a la estructura de metal para sostener su peso, pero se obligó a seguir adelante. El sonido de la maquinaria distante reverberó a través del pasaje, un recordatorio constante de que aún se encontraban en lo profundo de territorio enemigo. Por fin, Kelvin se detuvo ante un gran respiradero ADV a través de las estrechas ranuras. David pudo distinguir la bahía de atraque debajo, filas de naves de transporte estacionadas reabasteciendo drones flotando entre ellas como abejas obreras en una colmena. La entrada estaba a la vista, pero también droides de seguridad adicionales patrullando el área. Kilran evaluó la situación antes de volverse hacia David. Debemos cronometrar nuestro descenso con precisión. Si nos movemos demasiado pronto, las patrullas nos detectarán demasiado tarde y la estación puede desplegar refuerzos. David tragó saliva y asintió, comprendiendo que cada momento de retraso aumentaba su riesgo de ser descubiertos. Kel sacó un pequeño dispositivo de su túnica, activando un pulso de interrupción diseñado para interferir con las frecuencias de escaneo de la estación. Los droides ópticos parpadearon brevemente. Sus patrones se desordenaron momentáneamente. Kelvin susurró. David empujó contra el gran dispositivo, aflojándolo de su marco antes de deslizarse por la abertura. Aterrizó con un ruido sordo en el piso de metal, rodando para absorber el impacto. Kelvin lo siguió de inmediato. Sus movimientos eran fluidos a pesar de su edad. Corrieron hacia su nave atracada manteniéndose agachado para no llamar la atención. El pulso de interrupción les había dado un breve viento, pero no duraría. David ya podía oír los sistemas automatizados de la estación recalibrando el zumbido de los escáneres, reanudando su ciclo normal a medida que se acercaban a la nave. Sonó una alerta a una rápida sucesión de campanadas mecánicas indicando que la seguridad había restablecido el control. Los dedos de David volaron por el panel de acceso de la nave omitiendo los procedimientos de lanzamiento estándar para activar una salida inmediata. Las abrazaderas de acoplamiento se desconectaron con un fuerte silbido mientras la nave encendía sus propulsores brillando de un azul profundo justo cuando la nave se levantaba de la bahía de acoplamiento. Las puertas se cierran de golpe. Los protocolos de bloqueo de emergencia se activan en tiempo real. Kelvin tomó el asiento del copiloto, sus ojos escaneando los controles. No nos permitirán irnos sin oposición. David apretó los dientes maniobrando la nave en posición mientras los sistemas de torreta automatizados se activaban a lo largo del exterior de la estación. Brillantes rayas de fuego de plasma se dispararon hacia ellos, fallando por poco. Su casco tiró con fuerza de los controles, virando la nave en un giro evasivo brusco. El campo gravitacional de la estrella cercana se alzaba a la distancia. Sus fluctuantes corrientes de energía distorsionan el espacio a su alrededor. Kelvin introduce rápidamente cálculos en la navegación de la nave. Podemos usar las anomalías gravitacionales a nuestro favor si entramos en la trayectoria correcta. Las distorsiones enmascararán nuestro escape. David no dudó. Ajustó el vector de la nave, alineándolo con los cambios gravitacionales irregulares. La nave tembló violentamente al entrar en la zona inestable. Las ondas de distorsión golpean el casco. Los sistemas de defensa automatizados de la estación luchan por mantenerlos en el punto de mira. Sus sensores de orientación no pueden compensar los patrones gravitacionales cambiantes. Luego, en un último estallido de aceleración, se liberan. La nave se dispara más allá del perímetro exterior de la estación de investigación, deslizándose hacia el espacio abierto más allá del polo gravitacional. Las alarmas se desvanecieron en la distancia cuando el sistema de la nave se estabilizó. David exhaló bruscamente. Su mano aún agarra los controles. Kilver se reclinó observando las lecturas de navegación. Estamos despejados por ahora. David asintió. Su pecho subía y bajaba mientras la adrenalina que corría por él comenzaba a disminuir. Se giró hacia el dispositivo de almacenamiento portátil. La realidad de lo que habían logrado. Asentarse. En ellos tenían la prueba, evidencia irrefutable e innegable de que el Consejo Galáctico había suprimido la verdad. Kelvin lo estudió cuidadosamente. Lo que viene a continuación no será fácil. El Consejo no permitirá que esto se propague sin resistencia. David sostuvo su mirada. La determinación ardía en sus ojos. Entonces nos aseguraremos de que la verdad llegue a cada rincón de la galaxia antes de que puedan detenerla. Kelvin asintió solemnemente. Entonces comenzamos con el vasto vacío del espacio que se extiende ante ellos.
David activó los sistemas de comunicación de largo alcance de la nave. La verdad ya no estaba oculta y no importaba cuán poderoso fuera el Consejo Galáctico, no podían silenciar la realidad para siempre. El universo estaba a punto de cambiar.